Guillermo, muy buenas noches. ¿Cómo va, estás? José? Bien, muy bien. Bueno, muchísima información para compartir con ustedes de lo que pasó esta semana en IDEA. Información fresca también de encuestas tuyas y de relevamientos que tienen que ver con las prioridades. ¿Cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar? Mirá, nosotros hemos notado un cambio que se confirma a partir de el mes de diciembre, enero, febrero, que es la transición desde la preocupación por la inflación a la preocupación con todos aquellos aspectos que tienen que ver con el empleo, salario y demás. En este caso, como las opciones son cerradas y la que nosotros ofrecemos es la desocupación, la sociedad pone desocupación, pero probablemente el miedo a perder el trabajo o empieza a aparecer ya. Podría también aparecer, o no me alcanzan los ingresos para llegar a fin de mes, también podría aparecer. Es decir, la inflación pasó, por lo menos en nuestro número, ha tenido un colapso en términos de preocupación. Si vos veías esta encuesta en el mes de noviembre, diciembre, era el 60%, 55% elegía la inflación casi como monotema. Hoy el menú se ha abierto, pero la desocupación es una de las principales preocupaciones hoy, sin duda, para la gente. Y empieza a aparecer también, que antes también era una dimensión un tanto olvidada, la problemática de la corrupción, ¿no? De la mano de la preocupación de la gente por el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de la política, que en parte Javier Milei es expresión en su llegada al poder de un cansancio de la sociedad con su dirigencia política, pero bueno, también al mismo tiempo tiene que saber que la sociedad está preocupada y tiene esa agenda en la cabeza, ¿no? Que su sola llegada no la hace olvidar esa cuestión y que la sociedad de alguna manera lo sigue mirando, ¿no? A pesar de que él sea la expresión en este momento de lo nuevo. Digo, entre lo nuevo y lo viejo sabemos que hay solo, digamos, una pequeña una delgada línea roja, ¿no? Mira, hablando de eso, quiero compartir con ustedes lo que dijo el presidente respecto de la inflación. Estuvo en el coloquio de IDEA, hizo referencias, como lo viene haciendo en cuánta presentación tiene respecto del 15.000%, de todo lo que va ocurriendo, pero dio un número que me interesa sobre todo, Guille, para cruzarlo con el consumo. Miren lo que dijo el presidente. Partimos sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generada por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta o porque pasan las dos cosas, que deriven en una pérdida del poder adquisitivo del dinero y consecuentemente todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Noten que en la propia definición que utilizo sobre el origen de la inflación y sobre cómo miro la inflación, no la defino como la suba generalizada de precios, sino como la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, no tengo ese mal hábito de muchos políticos que creen que es culpa de los empresarios que ponen precios altos. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos. Digo, la fuerza del cielo los mató a todos. Ahí está el tono que les decía, un tono distinto. ¿Cómo está el consumo? El consumo, José, está cada vez más fragmentado como la sociedad. Tenés una recuperación ya haciendo piso de los sectores de bienes durables, autos, motos, electrodomésticos, fundamentalmente en base al crédito, que es lo que pueden comprar en general la clase alta, la media alta. Y después tenés lo que estamos viendo en las placas, una caída como no se ve desde el 2002, en los bienes de consumo masivo muy cotidianos, alimentos, bebidas, cosmética, limpieza, los que compran, los que tienen un peso, por ejemplo, del orden del 40 al 50% en las familias de más bajos ingresos. Y lo que ves es un derrumbe, si bien comparando contra un año más alto, como fue el pasado, el plan Platita, lo que vos quieras, José, el 2002, para que nos demos una idea, tuvo una caída en el consumo masivo del 14%. Y seguimos así, vamos a terminar ahí, ¿eh? Vos sabés que algo que se vivía en IDEA, para quienes no conocen IDEA, un coloquio donde están los empresarios más importantes del país. Este año fue récord de asistencia y demás. Todos coincidían en esta foto. Consumo destruido, situación económica muy vulnerable. Hablaban también de, la frase que se usaba era, estamos modulando el empleo. Modulando el empleo
tiene dos racionales no políticamente correctos. Es o reestructurando o cambiando puestos fijos por puestos variables. Sin embargo, había un optimismo que pocas veces vi, les digo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta 9 de julio entre la realidad que vos planteás y la expectativa o el elijo creer de los empresarios? A ver, es un gobierno business friendly, ¿no? Es un gobierno que su agenda de decisiones en el marco ideológico y de su programa económico es muy cercana a lo que cualquier empresario mediano para grande sostiene que hay que hacer en la Argentina, ¿no? Desde el gasto, el ajuste en el gasto público, pasando por la rebaja de impuestos. Es decir, las decisiones en general son decisiones que los empresarios ven con éxito y además, digamos, sostenida en una idea que el presidente, digamos, ha comunicado y que muchos empresarios también sostienen y abrazan. Yo acá no me quiero meter en si es buena o mala, ¿eh? Tratemos de dejar para el análisis. Estamos tomando fuera, distancia. si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Fuera de cada laberinto. uno. No me digan, no, pero yo estoy de acuerdo. No, fuera de eso, digamos, en general, digamos, la idea de que si uno ajusta el gasto y sanea el gasto público y digamos, y encuentra en el camino una financiación sustentable para los gastos del Estado, eso va a permitir en el mediano plazo la recuperación de la economía. Esa es la filosofía que subyace por detrás, que la mayoría de los empresarios digamos, también abrazan y sostienen. Bueno, digamos, entonces, ¿cómo no van a estar contentos y felices? Hay un gobierno que está haciendo lo que ellos sostienen que hay que hacer, con el cual tienen coincidencias ideológicas, ha hecho un blanqueo que les permite, digamos, blanquear dinero, ha rebajado el impuesto a los bienes personales. Es decir, es un gobierno que si sos empresario grande y no lo ves, digamos, como una oportunidad, bueno, digamos, no sé dónde está mirando. Ahora, pero ojo, te pongo un punto ahí y voy al ala derecha también de la mesa. Ojo que también, esto que planteaba de se desregula una cuestión por día, a muchos sectores, en la semana pasada, el viernes pasado, aquí Federico Sturzenegger hablaba, por ejemplo, del sector de la chatarra, que afecta a las dos principales compañías de industria siderúrgica, si avanza en una apertura como la que planteó. El sector automotor está muy preocupado por la apertura hacia China. La mayoría dicen, ojo que este gobierno no está teniendo en cuenta que la presión tributaria es del 50% para vender un 0 kilómetro. No sé hasta qué punto, porque no es un gobierno liberal, es un gobierno libertario, que ahí se empieza a divorciar en parte en algunas cosas. Hay un matiz. Sí, no, para complementar un poco la tesis también, de Fernando. A ver, yo creo, José, también que hay un aprendizaje de la experiencia Macri en el empresariado. Una idea de nos equivocamos en no esperar y en algún punto eso terminó muy mal. La pasaron muy mal en el 23 también, con mucha discrecionalidad en el manejo de la gestión de sus compañías. En el 22 ganaron todos mucho dinero, o la gran mayoría. Eso también les dio un colchón como para aguantar este año. A mí me parece que hay una expectativa. Este año había que pasarlo. Como que hay paciencia. Hay una paciencia, hay un bonus track de tolerancia en la sociedad y en el empresariado para este año. La pregunta es, el año que viene, una revancha del 25, el PBI iba a crecer entre 3, 4, hasta 5%. Ahora hay que ver cómo es ese crecimiento, en qué sectores se concentra más, y también va a ser con un nivel de competitividad mucho mayor. De alguna manera, el mercado que vamos a tener es muy distinto a este, por esto que vos decís, ¿no? Por un nivel de desregulación mucho más importante. Que este es un gobierno que en lugar de controlar los precios a los palos, como hacía el otro, tratando de estar encima de cada góndola y qué sé yo, lo va a controlar por competitividad. Y yo te abro, compitan. Entonces yo decía, así como cada uno tiene su Manaos, todos o muchos van a tener su Victoria's Secret. Vas a un mercado mucho más competitivo. Me gustó esa definición. Voy a sumar a Cristina Fernández de Kirchner para vos, Rocío, aquí a la mesa con una frase. Vieron que Elon Musk está ahora como muy protagónico. Lo tenemos, es casi un argentino más a juzgar. Ojo, que eso es envidia de muchos a nivel global por la relación que tiene con la Argentina. Pero bueno, apareció Cristina Fernández de Kirchner y esto dice. Vos fijate, miraron de Elon Musk
Y no le dan una puta computadora a un pibe en los colegios. A ver, hermano, ¿cómo querés que lo va a tener a Elon Musk si le está sacando las computadoras? Nosotros pusimos en manos de los pibes 5 millones de computadoras. ¿Viste? Computadora de Conectar Igualdad. Era. Empecé la escuela en 2003 y la terminé en la secundaria en 2015. Ah, bueno, vos sos una... sos una hija de Rebeca Granada. Dos cuestiones, modo de comunicación, redes sociales, estilo de la forma de comunicación mucho más coloquial y con palabras que no son las que habitualmente usaba la vicepresidenta de Alberto Fernández. ¿Qué te genera esto, Rocío, como estudiante? Y a mí me genera indignación un poco, porque justamente ella habla como si fuera que la computadora a vos te da una conectividad con la realidad, cuando vemos que realmente las computadoras, si vos no tenés wifi en tu casa, si básicamente, yo soy de Lomas, en verano sufrimos un montón lo que son los cortes de luz, ahora ojalá este verano no pase lo mismo. Entonces, un pibe que incluso sale a la calle y te roban el celular, incluso nos da miedo a veces salir con el celular con cosas de más, o sea, me parece una ridiculez que piense que porque le da una computadora a un pibe le da totalmente conexión con la educación, con el mundo actual. Incluso criticar a Elon Musk, que hoy, bueno, para nosotros los jóvenes es como un prócer, porque básicamente es un tipo que pone cohetes en la luna y se piensa que entonces nada, a mí me genera como que está un poco distorsionada con la realidad. Aparte a ellos les gusta mucho este discurso de el gobierno es el que está lejos de la calle, tenés que salir a caminar la calle y la que está muy lejísimo es ella, claramente se nota con estas cosas que dice. Facundo, ¿a quién le habla? Digo, tenés por un lado esto y mostremos la placa de el tema de Poncio Pilatos y lo que ha dicho también de Judas como concepto a través de las declaraciones. Dijo, los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más. ¿Qué es lo que está viendo, Cristina? Eso no es para Elon Musk. Eso no creo que sea peronista. Eso no es para Elon Musk. No, a ver, digamos, por supuesto, como vos señalás, ya van 2 veces que hace incursiones en el conurbano bonaerense, Cristina. Las dos con un formato parecido, es ella en un modo muy coloquial, primero con un cura, ahora mezclada con los alumnos, sentada de manera muy horizontal, en una ronda con muy distinto, alumnos. Muy distinto a la Cristina que se ubica en una jerarquía, en una sociedad que no tolera la jerarquía, ¿no? En una sociedad que no tolera que alguien le venga a explicar cómo funciona el mundo, que en parte también, de nuevo, siempre volvemos a Milei, porque bueno, hoy el centro de gravedad del sistema político de Milei expresa eso también, ¿no? Alguien que irrumpe y barre con todos los partidos políticos, elimina todo lo existe, no lo elimina, pero digo, lo limita, lo achica, todo lo existente. Cristina trata, me parece que es de las primeras políticas que sintoniza, digo, de las primeras que quedaron del lado de la casta en el lenguaje de Milei, que trata de captar qué es lo que está pasando y ver si ella puede reeditar algo de esa forma de comunicación. En eso, en el 2017, en la transición de peronismo a Unidad Ciudadana y después que termina en el gobierno de Alberto Fernández, se demostró ser bastante habilidosa para generar esa reconversión después de haber gobernado durante 12 años. Dijo, el peronismo no existe más, soy Unidad Ciudadana, hay que estar con la gente, ¿te acordás los actos rodeados de la gente? Sí. Ahora, yo siempre digo, mirar a la oposición, esta es máxima de politólogo, mirar a la oposición es interesante, sobre todo porque además el peronismo tiene algo que es atractivo, es interesante, esas peleas intestinas, ¿no? Pero nosotros tenemos una máxima que decimos, las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. Es decir, si a Milei le va bien, Cristina no tiene chance de volver, ¿no? Es decir, si la sociedad pone un outsider, alguien disruptivo, alguien que es diferente a todo lo conocido, después de muchos años de que las cosas no funcionaran bien, y a ese alguien le va bien, y yo diría que Cristina tiene muy pocas chances de volver a tener un protagonismo en la política. El tema es, como dice Guillermo, ¿qué va a pasar el año que viene? Mira, voy a poner un punto ahí y Guillermo te voy a mostrar lo que decía el ministro Caputo respecto de la inflación, ¿no? De este flagelo de la inflación, vos medís y cruzás, hay una palabra muy tuya que es el reseteo, ¿no? El reseteo que empezó ahora. Veamos qué es lo que decía Caputo respecto de la inflación. Los resultados que estamos viendo claramente
reflejan que el rumbo es el correcto, es decir, inflación para abajo. Estamos eliminando ese flagelo que es para la gente, ¿no? Pensar que de vuelta la inflación es el impuesto más regresivo, es el impuesto que realmente más impacta en el que menos tiene, no se puede cubrir de ninguna manera de eso. La economía se está recuperando, el dólar, por supuesto, como siempre dijimos, estable. Entonces, digamos, se empiezan a ver los frutos de las políticas que hemos tomado. Con el paso del tiempo cada vez dejamos más atrás las pésimas políticas, en particular la pésima política monetaria del gobierno anterior, empiezan a prevalecer más nuestras políticas, así que muy confiados. ¿Qué le preocupa más a la gente? Recién nos decía Facundo el tema de que empieza a aparecer la desocupación, el empleo. Desde la perspectiva del consumidor vos tenés contacto y haces todo el tiempo. Acabamos de cerrar una medición nueva. ¿Qué te dio? Una enorme preocupación por la vida cotidiana. En línea con... O sea, bajar, lo que dice el ministro es cierto, la gente lo valora, pero es condición necesaria, no suficiente. Digamos, hoy el tópico se movió al tema del poder adquisitivo, que en definitiva es una mezcla de tengo trabajo, no tengo trabajo, más formal, menos informal. Las empresas que tuvieron que ceder mucho margen porque perdieron muchas ventas este año en varios de los sectores, ¿podrán seguir dando aumentos por encima del nivel de la inflación o eso tiende a estabilizarse? Entonces, empezás a encontrar de cara a lo que viene una sociedad que se da cuenta que cada vez te dicen a partir del 20 me sobra mes. Y los que venden te dicen la venta el 20 se termina. Entonces, me sobra mes. Es una gran frase de época también. Entonces ahí, José, me parece que están mutando los problemas a cuestiones, en definitiva, que es la cuenta que hace la gente, que es para qué me rindo, para qué me alcanza lo que tengo y cuánto tengo y qué nivel de previsibilidad voy a tener de ese ingreso, ¿no? Porque cuando vos tenés una economía, una buena parte informal y con niveles de actividad tan volátiles que finalmente cuando salga el dato del EMAI de agosto, otra vez la economía va a volver a caer. O sea, vos sacás si tomás los indicadores proxy que tiró Ferreres, vos sacás el campo, el PBI está cayendo al 8%. Es la peor caída del 2002. ¿Sabés lo que decía del campo? Porque el campo recupera contra la sequía, pero vos sacás eso y el PBI, con eso el PBI está cayendo 5,6 acumulado. Sin eso está cayendo cerca de 8. O sea, el golpe del 2024, yo entiendo, no se puede subestimar de ninguna manera, que lo mide muy bien Facundo, el apoyo que tiene el gobierno, que es casi un milagro en este contexto y tiene que ver mucho con el origen y demás. Del mismo modo creo que es un error subestimar la recesión, porque me parece que si uno no mira eso, bueno, algún día la micro te pasa factura. La micro llega siempre llega y de hecho hay un dato que después te voy a preguntar si lo tenés medido, que el tema tarifas fue el que más le pegó. No sé si tarifas y transporte. Bueno, o sea, por ahí lo vas en el mismo concepto, la ¿no? micro. Esa es el día a día. La vida cotidiana, sí. El transporte creo que es algo que no ha trascendido, quizás no ha tenido el impacto en la discusión política en relación al impacto que tiene en la sensación de la gente respecto a su poder adquisitivo. Es ¿no? muy importante esto que te estamos contando porque hay como una disparidad, que yo no la vi, mirá que hace mucho tiempo nunca vi tanta disparidad entre la realidad actual de esta foto y la película que algunos están viendo, que tiene que ver con o una recuperación o algo o con, como decía Facundo, por ahí el norte, por ahí las reglas. Te voy a mostrar a vos algo que dijo el ministro también respecto de las universidades. Y después les voy a repreguntar sobre este tema, sobre el modo de época, ¿no? Un modo de época distinto claramente. Veamos qué es lo que dijo. La oposición claramente busca temas sensibles para instalar cosas primero que no son ciertas, como por ejemplo que estamos en contra de la universidad pública. Eso no es cierto. O que queremos arancelarla, cosa que tampoco es cierto. Lo único que nosotros estamos diciendo es, sabemos que acá hay despilfarro, por no decir curros, entonces los queremos auditar, porque es la plata de la gente, no es nuestra. Entonces, sentido común dice que hay que auditarlo, y nuestra obligación, además, es auditarlo, mucho más que el sentido común. Entonces, por un lado eso, por otro lado, lo que les pedimos es, de mínima, si son legisladores, ustedes den el ejemplo y cumplan la ley. La ley dice que vos no podés presentar ninguna partida que no esté en el presupuesto sin un financiamiento asociado a eso. Y
no es lo que hicieron los legisladores. La excusa de que es un 0,14 del producto es una excusa sonsa, no tiene nada que ver eso, José. O sea, hoy pones un gasto que es 0,14, entonces con el mismo criterio, mañana ponen otro que es 0,16, pasado otro que es 0,40 y en un mes tenemos 1,5 puntos más de gasto que no tenemos cómo financiarlo. Eso no es así. Entonces, lo único que nosotros decimos es cumplan con la ley y déjennos auditarlos porque tenemos la fuerte sospecha que esta plata está siendo muy mal gastada. Rocío, el tema es que no se quiere dejar que auditen. Sí, en parte no se quieren dejar auditar. Igual hay algo para agregar. Para mí es algo que implementó el gobierno y que ahora todos se sumaron porque básicamente todos los sectores, el kirchnerismo, el radicalismo, todos dicen, no, nosotros no estamos en contra de que se audite. Para mí es un logro de este gobierno que ahora todos estén diciendo, sí, hay que auditar las universidades y que también la sociedad lo diga, porque esto hace 6 meses no se hablaba. Entonces, a veces dicen, no, nos auditamos internamente, que sí se auditan hace tiempo, pero también cuando vas a los índices de transparencia, que a veces digo, bueno, está bien, si vos insistís en el punto que supuestamente te auditas, vayamos a los índices de transparencia y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que la UBA es menos transparente que universidades del conurbano. Entonces, que hoy en día se ponga el eje ahí, para mí es importante, pero sí, hay algo claramente, por algo se resisten tanto y arman todo esto. Insisto, para mí el tema de las tomas y el conflicto universitario ahora tan fuerte es justamente por lo mismo, porque básicamente las tomas, ¿qué lucha? O sea, si se tiene que solucionar el tema de los docentes en paritaria, el tema del presupuesto 2025, como dice él, con algún sustento, discútalo dentro del Congreso. Entonces, para mí hay algo más atrás en todo esto de lo que es las tomas de universidades y lo que le conviene a cada uno. Entonces, lo que pasa detrás. Sí. Tenemos pocos minutos, pero me interesa el título, el contexto. Tratar de entender, Guillermo, ¿vos hace cuánto tiempo te dedicás a investigar consumo? 32 años. ¿Hace cuánto haces análisis político? 15 años. Momentos como este, ¿cuáles fueron? ¿Están encontrando algún paralelo del pasado que digas, bueno, esto me permite proyectar lo que viene? Sí, este es un momento que es una mezcla, José, de los 90, crecientemente de los 90. Tiene cosas del 2002, tiene cosas del 17, cosas del 19 y tiene cosas muy propias, muy particulares, como esto que estábamos charlando, de una disociación inédita entre algunas cuestiones de la realidad, con un enorme goodwilling, obviamente porque hay una utopía al 2030, pero que se va a ir concretando bastante antes, de un campo sin clima que tiene la Argentina a la vuelta a la mano, que eso obviamente es vaca muerta, ¿no? Son 30.000 millones de dólares por año, que es más o menos lo que te da el campo, sin inestabilidad climática. Todos los años 30.000. Bueno, eso obviamente es una oportunidad estratégica para que el país sea otro. Está todo el mundo mirando eso, el tema es que el puente es largo, hay que llegar hasta el 30, ¿no? Y no romper el puente. No, yo como soy mucho más joven que yo, no, a ver, yo lo que veo, nosotros somos en términos políticos me parece que es más difícil encontrar antecedentes porque nunca el sistema político atravesó, por lo menos casi te diría desde Perón, por la aparición de una figura que llega a la presidencia desde un lugar totalmente como figura de outsider. No es igual a la de Perón porque Perón, digamos, tenía una trayectoria ya primero como hombre de ejército, después como funcionario público durante el gobierno militar anterior a su presidencia, pero sí como alguien que viene y rompe el sistema político existente. Entonces, desde ese punto de vista, acá la gran pregunta es, la irrupción es parecida, es similar, es decir, expresa una parte de la sociedad que está enojada, que no se siente satisfecha con el estado actual de cosas. La pregunta es si el mileísmo viene a quedarse a ser la fuerza hegemónica por los próximos 70 años, como fue el peronismo. Entonces, ahí yo creo que la clave de todo, como siempre, es cómo le va con la economía. Es decir, la economía. Es la economía. Tac, así lo habían dicho. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer un corte pero muy cortito y ya venimos con Paulino Rodríguez y todo su equipo para hablar de esto que fue una semana muy, pero muy distinta en la República Argentina.